Hola, muy buenos días a todos. Feliz año 2022. Esta es la primera clase del año y no hay mejor cosa que seguir con el tema que estábamos viendo respecto de la clase pasada, que fue la clase número 7 sobre función lineal. Esta es la número 8, función lineales 8. Bienvenidos a todos. Así que bueno, como de costumbre, siempre uno tiene que pegar el repaso de lo último que vio. Lo último que habíamos visto fue el tema de conjuntos de positividad y negatividad. Conjunto de positividad y negatividad con respecto a una función lineal. El concepto va a ser similar para cualquier otra función. Vamos a ver varias funciones: cuadrática, polinómica, homográfica, exponencial, logarítmica, trigonométrica, bla, 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 infinitas funciones. Y funciones en general. El concepto de positividad, de conjunto de positividad y negatividad, si bien lo estamos viendo con una función básica, elemental e importante como la función lineal, la definición es la misma, es igual para cualquier otra eventual función de las que nombre. Pero, como siempre de costumbre, es importante dar ejemplos cuando uno habla del tema. Y una de las preguntas, como siempre nos hacemos: ¿por qué funciones lineales 8? ¿Por qué no haberlo dado todo en una clase y listo? No es el hecho de estar dando 8 clases sobre función lineal, podría dar 80 también si quiero. Pero la intención no es alargar el tema, sino ir estudiándolo paso a paso, no digo a cuentagotas, pero paso a paso, como para que se vayan entendiendo todas las propiedades que tiene en este caso la función lineal. Por eso, en los anteriores 7 videos que vimos sobre función lineal, vimos paso a paso todas sus propiedades. Pero más aún, hemos explicado el tema con cuestiones de la vida real. Y esto de explicar con cuestiones de la vida real es importante, sobre todo con aplicaciones económicas, que son muy bonitos ejemplos porque día a día todos realizamos actividades económicas y financieras y es algo muy común de todos los días, así que no hay mejor otro ejemplo. Digamos, hay muchos ejemplos, se pueden dar, pero no, a mí me parece que uno de los mejores ejemplos es, o ejemplos, son con respecto a la economía, ¿no? A una economía familiar, uno compra, vende, qué sé yo, y es cosa de que, una cosa de costumbre, y con esos ejemplos poder entender realmente las propiedades que tengan que ver con la funcionalidad, propiedades desde el punto de vista matemático. Si bien la gente en la vida cotidiana no conoce lo que es la función lineal, indirectamente la gente conoce una regla de 3 simple, una regla proporcional, ¿no? Esto de multiplicar y sumar, muy básicamente. No lo conoce con lujo de detalles el tema, tampoco con tanta formalidad, pero indirectamente ya tiene incorporado todo ser humano en la vida cotidiana lo que es la función lineal. La tiene incorporada. Porque esa regla de 3 simple, la regla proporcional, la manejamos todo día a día cuando vamos a comprar algún artículo en algún negocio. Por eso es muy interesante dar ejemplos de la vida real, la vida cotidiana, del mundo económico, que en realidad se entiende muy bien. Y una vez que uno entiende bien el ejemplo, uno puede abstraer y definir qué es una función lineal y cómo es su fórmula y qué propiedades tiene y bla, bla, bla. Bueno, pero si uno no baja del caballo y dice, bueno, vamos a todo lo que vamos caminando, estoy explicando de a poquito qué es tal cosa, vamos a hacer un ejemplo, qué sé yo, de lo que pasa todos los días cuando, qué sé yo, voy a comprar pan a la panadería, o cuando voy al supermercado a comprar algún artículo, cosa de todos los días, dar ejemplos a partir de ahí, que es un ejemplo de la vida económica, y después de ahí abstraer y definir las cosas a nivel rigurosamente matemático.
muchas veces cuando uno recibe una clase o cuando uno está en la universidad, es un choque muy fuerte cuando uno ve por primera vez un tema de matemática, o por ejemplo función lineal, nunca vio función lineal en la vida, y uno le empiezan a hablar de fórmulas y de la pendiente y el ordenal origen, todo algo muy formal, muy abstracto, pero esa persona que recibe la información la recibe en forma muy robótica, telegráfica, y no la procesa en base a lo que realmente sabe. Y lo bueno de todo es trabajar con esas personas que no saben, con lo poco que saben. O sea, hacerles entender los temas con eso poco que saben, que con eso poco que saben pueden procesar todo el mensaje que uno les da, todo ese conocimiento que uno le transmite, y después decirles, bueno, eso que ustedes usaban o que usan en la vida real se llama función lineal. Y estas son las propiedades, y bueno, en fin. Pero si uno no empieza de abajo, por el primer peldaño de la escalera, mira cómo se complica el asunto. Entonces, es interesante empezar a dar los temas a partir de ejemplos de la vida real. En este caso, de aplicaciones económicas. Podría haber dado de aplicaciones físicas, químicas, de lo que sea. Pero la economía creo que la maneja todo el mundo, y creo que a partir de ahí se va a entender todo lo que queremos nosotros abstraer desde el punto de vista matemático. Bueno, dejando un poco la filosofía de lado, vamos a ver, la clase pasada habíamos visto un tema que tiene que ver con función lineal, que era el tema de conjunto de positividad y negatividad. Habíamos dado un ejemplo de la vida real, un ejemplo económico. Ahora lo vamos a poner en pantalla. Vamos a repasarlo. Vamos a compartir pantalla. Acá. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Se ve perfecto. Bueno, ahí estoy yo y ahí está la imagen de lo que tenemos que, bueno, repasar, ¿no? Todo lo que habíamos visto la clase pasada, como se ve bien ahí, el título es Conjunto de Positividad y Negatividad. Ahora vamos a repasar esto. Y yo empecé dando el tema con un ejemplo de la vida real. Vuelvo a insistir, con un ejemplo de la vida real, uno va a entender formalmente la matemática. Ahora, si uno empieza con la formalidad y después darle el ejemplo, no está mal darlo de esa forma, pero resulta muy chocante y áspero cuando uno le tira la formalidad en la cabeza y después pide con urgencia, dame un ejemplo, dame un ejemplo, dame un ejemplo, porque no lo entiendo, y es cierto. Entonces es preferible dar ya directamente el ejemplo, encararlo con un ejemplo de la vida real, y a partir de ahí procesar la información. El ejemplo decía así: se quiere producir un bien cuyo costo de inversión es de $10. Por decir $10, 10 libras esterlinas, 10 pesos, lo que no importa. No voy a poner en pesos porque poner 1000 pesos después no significa que no pueda darlo en pesos, sino que después cuando grafique la función lineal y aparece un 1000, se me va de escala en el gráfico y medio como que es difícil ver la gráfica de esa función. Si la quiero hacer a esa escala, se complica mucho. Pero como vamos a usar el Mathway, que es un programa que lo encuentran online en internet, cuando cargue una función lineal y aparece algo con 1000 o con 10.000, medio como que se me sale de escala y no lo puedo graficar. Entonces preferí usar el término dólares como para que no se me salga de escala la gráfica. Entonces, bueno, volviendo al tema, se quiere producir un bien cuyo costo de inversión es de $10. Uno generalmente necesita un capital de inicio para poder realizar una inversión. ¿Qué sé yo? Quiero producir bombitas LED, o quiero producir, qué sé yo, bolita de vidrio, o quiero producir, qué sé yo, capacitores eléctricos, o lo que sea. Bueno, necesito un capital para producir eso. Obviamente un capital que de inicio, para comprar materiales, maquinarias, qué sé yo. Bueno,
Supongamos un ejemplo muy irrisorio, necesito $10, es mi inversión inicial, mi capital inicial. Bueno, de lo que quiero fabricar, dice, si el costo de fabricación es de $2 por unidad, o sea, lo que yo quiero fabricar, cada unidad vale $2. Y se desea vender cada uno a razón de $4. Obviamente voy a venderlo a un precio superior, ¿no es cierto? Si cada unidad me cuesta, cada unidad que fabrico me cuesta $2, bueno, se supone que lo tengo que vender un poco más caro, lo tengo que vender a más valor que $2, si no, ¿cuál es la ganancia? Ninguna. Si yo cada unidad me cuesta fabricar $2, o sea, cada unidad me cuesta, para hacer esa unidad, $2, bueno, la unidad, si la quiero vender, la tengo que vender a un precio superior, no inferior a $2, porque si no estaría perdiendo como loco. Entonces, cada unidad fabricada insume un costo de $2. Y quiero vender cada unidad a razón de $4. Obviamente un precio superior. Entonces, estudiar cuándo resulta beneficioso o no dicho proyecto. O sea, esto es muy simple, ¿no? No metamos fórmulas en la cabeza. Si alguien sabe función lineal, si uno repasa las clases anteriores, ya está, ya sabe de qué se trata. Pero no nos metamos fórmulas en la cabeza. Pensemos en la vida real. Tengo un capital inicial de $10. Tengo $10. Con esos $10 yo tengo que invertirlo para comprar materiales, para producir herramientas o lo que sea, para producir esa unidad o esas unidades. Ok. Entonces, el costo para fabricar, qué sé yo, esa bolita de vidrio, ese diodo LED o lo que sea, por decir así, sale $2. Y lo quiero vender, ese artículo mismo que fabrico, a $4. Obviamente, se supone que lo voy a vender a un precio superior porque quiero un beneficio, quiero una ganancia, quiero una renta. Bueno, ok. La pregunta es, ¿cuándo resulta beneficioso o no realizar todo esto? Se supone que empiezo con un capital de inversión de $10. Lo voy a consumir comprando herramientas, materiales y qué sé yo, y después empiezo a procesar, obviamente, a fabricar el artículo. Para la fabricación me insume un costo de $2. ¿Está? Bueno, se supone que si una unidad me cuesta $2, 2 unidades me va a costar $4, y 3 unidades me va a quedar $6, y 4 unidades me va a costar $8. O sea, es proporcional. Es proporcional el costo de fabricación a la cantidad de unidades que deseo producir. O sea, el costo de fabricación es proporcional a la cantidad de unidades que deseo producir. Una unidad $2, 2 unidades es 2 por 2, $4, 3 unidades va a ser 2 por 3, $6, 4 unidades 2 por 4, $8. Lógicamente se multiplica la cantidad que quiero fabricar por el precio unitario, el costo unitario, que son $2. Bueno, así sencillamente obtengo una fórmula. Obtengo una fórmula que es la fórmula del costo de fabricación de X artículos, que va a ser 2 por X, donde 2 es el precio por unidad y X es la cantidad de unidades fabricadas. Y ese 2 por X lo tenemos acá, donde está el puntero láser. Y a eso se lo llama costo variable. ¿Por qué variable? Bueno, porque ya la palabra lo dice. Depende de la cantidad de unidades que fabrico. X es la cantidad de unidades que voy a fabricar. Y se le pone X porque X significa una cantidad determinada, arbitraria, de unidades. Puede ser cualquier valor positivo, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón, qué sé yo. Lo que sea, por eso se le pone X. También le podría haber puesto otra letra, qué sé yo, Z, I. No importa, una letra que identifique la cantidad de unidades. En este caso le pongo X. X es la cantidad de unidades que yo estoy fabricando. Entonces, 2 por X es el costo variable de fabricación de esos X artículos. O sea que a mí me va a insumir 2 por X pesos. 2 por X pesos es lo que yo tendría que pagar para producir X unidades.
donde 2 es el precio por unidad. Si una unidad sale 2 pesos, X unidades salen 2 por X pesos. Es como una regla de 3 simple, proporcional. Eso lo hacemos todos los días que hacemos alguna compra, alguna venta. Es algo cotidiano de todos los días, cada vez que salimos a la calle. Bueno, entonces uno ya sabe que el costo variable es 2 por X. Y hay un costo fijo que son los $10. Claro, la inversión inicial, el capital inicial que yo tomo como para poder comprar herramientas, materia prima, o puede ser materiales, lo que sea. Y eso es un costo fijo, que no depende. Costo fijo significa que no depende de la cantidad de unidades que fabrico. Se supone que, está bien, yo fabrico X unidades, pero ese capital inicial, esos $10, no dependen de la cantidad. Son $10, el capital inicial que tengo para poder invertir en herramientas y materiales. Pero no depende de la cantidad de unidades que fabrico. Son $10 y seguirán siendo $10. Por eso se lo llama costo fijo, porque no depende de la cantidad de unidades fabricadas. Entonces, el costo total, como vemos acá, costo que puse CX, esto es una función, ¿no?, que indica el costo de fabricación de X unidades, se llama costo total. ¿Y por qué total? Porque es total, porque es la suma del costo fijo más el costo variable. Costo fijo vale 10, más el costo variable que es 2X. Si sumo esas dos cantidades, me da el costo total. Bien. Lisa y llanamente, o sea, es entendible. Ahora, ese es el costo total de fabricación, 10 más 2X. Bueno, ese 10 más 2X es una función lineal. Para el que ya lo sabe, para el que ya lo repasó, y el que no lo repasó, bueno, que vea los videos anteriores, del primero al último. 10 más 2X es una función lineal, donde nosotros ya sabemos que 10 es la ordenada al origen, y 2, que multiplica la X, es la pendiente. Es una función lineal. Y esa función lineal identifica el costo total de fabricación de X artículos. Bueno, listo. Lo recuadré ahí. Y bueno, esto hace recordar un poco el tema de función lineal. O sea, termina siendo una cuestión de la vida real, termina siendo una fórmula. Está bien, la gente no conoce esa fórmula, no conoce lo que es la palabra función, digamos, lo que significa función lineal. Pero una vez que uno explica que el costo total es el costo fijo más el costo variable, que eso lo puede entender cualquier persona sobre la Tierra, se entiende que esa fórmula que queda, donde X es una cantidad arbitraria de unidades, se entiende que esa fórmula es una función lineal. Una función lineal donde el término independiente, que en este caso 10, es la ordenada al origen, y el 2, que multiplica la X, es la pendiente. Punto. Listo, y así repasamos el tema de función lineal también. Ahora, por otro lado, queremos un ingreso. El ingreso es vender el artículo, y bueno, al vender el artículo en un negocio o donde sea, vamos a obtener una cantidad de divisas, de dinero, que va a ser nuestro ingreso. Y si nosotros vendemos cada artículo a razón de $4, se supone que si un artículo que vendo, con un artículo que vendo me ingresan $4, con 2 artículos que ingreso me van a ingresar 4 por 2, $8. Y si vendo 3, 4 por 3, 12. Y si vendo 4, 4 por 4, 16. Y así sucesivamente. Y si vendo X, bueno, si vendo X ya está, es claro. Si vendo X unidades me va a ingresar 4 por X pesos. Y el 4 por X pesos está acá, donde indica el puntero láser. Esto que estoy redondeando no es otra cosa que el ingreso que uno obtiene por vender X artículos, X unidades. Lo puse ingreso X y X. Esto también es una función lineal, 4 por X. Bueno, en realidad esto lo podría poner 4 por X más 0. ¿Pero para qué más 0? No, para identificarlo hago lo que es una función lineal. Porque una función lineal sabemos todos que se escribe, según su fórmula, de la siguiente forma. I igual a M por X más B. Donde M es la pendiente y B la ordenada al origen.
Uno cuando formalmente ya sabe eso, ya identifica esto como una función lineal. Esto es que es y de x, esta y de x sería como la y, la ordenada, la y de ordenada. Este 4x se puede poner como 4 por x más 0, donde el 4 está identificado como la pendiente y el más 0, o sea, el 0, que no se pone, porque no tiene sentido, sería como la ordenada al origen. Ya, el ingreso también pasa a ser una función lineal. Entonces tenemos dos funciones lineales, el ingreso y el costo total. Bueno, se sobreentiende, y esto también lo sabe cualquier persona, cualquier ser humano normal sobre la Tierra, de que cuando uno fabrica algo y lo intenta vender, obtiene un ingreso, pero ese ingreso es el dinero en bruto que me ingresa por haber vendido esa X cantidad de artículos, pero no es la ganancia, no es el beneficio. La ganancia o el beneficio no es otra cosa que el ingreso, o sea, lo que me ingresa en bruto, menos el costo total que me insumió fabricar esos X artículos. Si yo vendo, digamos, vendo X artículos, me ingresa una cantidad IX de dinero, menos el costo total de fabricación de esos X artículos. Cuando hago esta diferencia, esa diferencia no es otra cosa que la ganancia o el beneficio que yo obtengo por haber vendido esas X cantidad de artículos. Se sobreentiende que cuando a mí me ingresa el dinero, si yo vendo, qué sé yo, 4 artículos, me va a ingresar $16. 4 por 4, $16. Bueno, voy a tener $16 y me lo pongo en el bolsillo. Pero ojo, esa no es la ganancia. Eso es lo que me ingresó en bruto por haber vendido X 4 artículos. 4 por 4, 16. Pero no es la ganancia, no es el beneficio. Yo a ese ingreso le tengo que restar el costo de fabricación, el costo de fabricación, el costo total por haber fabricado esos X artículos. ¿Y el costo total cuál sería? El costo total es reemplazar esas 4 unidades, acá donde dice X, va a ser 4 por 2, 8, 8 más de 18. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me ingresó $16. El costo de fabricación de esos 4 artículos es 4 por 2, 8 más 10, 18. O sea, que si me ingresó 16 y el costo de fabricación fue 18, estoy perdiendo. Porque me ingresa $16 y me costó fabricar todo eso, el costo total de fabricación 18. 16 menos 18 es menos 2. Me da un beneficio negativo. Si me da un beneficio, una ganancia negativa, es algo completamente ilógico. Yo quiero que la ganancia sea positiva, o sea, que me ingrese más de lo que sale, que me ingrese más que lo que me insume fabricar eso. Entonces, si el ingreso no supera el costo, la ganancia no va a ser positiva, o sea, no va a ser ganancia, va a ser pérdida. Entonces estoy perdiendo como loco, porque vendo 4 artículos, me ingresa, según esta fórmula que vemos acá, 4 por 4 y 16, $16. Después meto 4 acá, donde dice X, 4 por 2, 8 más de 18. El costo total de fabricación de esos 4 artículos es de 18. Me ingresó 16, por haber vendido esos 4 artículos, me insumió un costo de 18, y no, estoy perdiendo, porque el ingreso es menor que el costo, y cuando hago esta fórmula de ganancia me queda 16 menos 18 menos 2, me queda ganancia menos 2, me da ganancia negativa, beneficio negativo significa pérdida. O sea que todavía vendiendo 4 artículos no estoy ganando, estoy perdiendo todavía. Pero en algún momento de la vida no voy a vender 4, voy a vender más de 4, y la idea es que va a llegar un momento que el ingreso va a superar al costo, y cuando el ingreso supera el costo, bueno, buenísimo, a festejar, porque ya estoy obteniendo ganancia en mi venta. Y al obtener ganancia es justamente lo que uno quiere cuando hace un proyecto, obtener una ganancia positiva, no una pérdida.
Entonces, esa es la cuestión. Entonces, eso es lo que entiende la gente. Ingreso menos costo, beneficio. Si me ingresa menos de lo que se me va, que es el costo, estoy perdiendo como loco. No me sirve. Pero ¿qué pasa? En algún momento de la vida, no voy a fabricar 4, voy a fabricar 5, 6, 10. En algún momento el ingreso va a superar al costo. En algún momento el ingreso va a superar el costo. Y cuando el ingreso supera el costo, ingreso menos costo, me va a dar una ganancia positiva, va a ser beneficioso. Pero hay que esperar tiempo. Hay que darle tiempo a la cosa para venderla y para que se vendan más de 4 artículos. Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Es decir, en los negocios siempre hay que tener mucha paciencia. Y además hay todo un proceso de marketing, de propaganda, qué sé yo, bla, 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 es todo un tema. Pero bueno, y además la competitividad, porque hay otros qué sé yo, fábricas que producen lo mismo. Dice que bueno, hay que salir a competir en el mercado. Pero bueno, la cuestión es que en algún momento se va a revertir esa situación de pérdida. Y además, ¿por qué? Porque convengamos lo siguiente. Si leemos acá el enunciado, cada artículo me cuesta $2 fabricarlo. Y lo vendo a $4. Se supone que si lo vendo a más precio, tengo que en algún momento voy a ganar, no voy a perder. Ahora, si lo vendo menos de $2, imaginemos la situación esta. Me cuesta fabricarlo cada unidad $2 y lo vendo a $1, entonces estoy loco. Estoy loco. No puedo producir un artículo, cada unidad de un artículo me cuesta $2 y lo vendo a $1. Tengo que ser un idiota directamente. No puedo venderlo a menos precio de lo que me costó, porque seguramente voy a perder siempre como loco. No tiene sentido. Entonces, se supone que si el precio unitario de venta es superior al precio unitario del costo de fabricación, se supone que en algún momento el ingreso va a superar al costo. Bueno, esto es lo que entiende la gente en la vida real. Ahora vamos a las fórmulas y qué sé yo, y ahí vamos a la formalidad matemática del tema. Bueno, ganancia es ingreso menos costo. Entonces, bueno, el ingreso, ¿qué es? Esta fórmula, 4 por X, meto 4X. ¿El costo total quién es? Es esta fórmula, 10 más 2X, bueno, pongo 10 más 2X. Bueno, acá un poco de matemática, el menos este acá que está, digamos, afectando a todo este paréntesis, lo di por propiedad distributiva, lo distribuyo acá adentro, me queda menos 10, y menos por más menos 2x. Entonces me queda 4x menos 10 menos 2x. Ahora, esto que está redondeando en rojo, 4x menos 2x, es como sumar peras con pera y manzana con manzana, ¿no? 4x menos 2x, como tiene la misma parte literal, se pueden restar, queda 2x. 2x menos 10. Bueno, esa función, que recuadré acá en azul, 2x menos 10 no es otra cosa que la ganancia de haber vendido X artículos. 2x menos 10. Bueno, esa es la función ganancia, la función beneficio. Si vendo un artículo, me va a quedar así. ¿Cómo me va a quedar la ganancia? Bueno, si vendo un artículo, me va a quedar 2 por 1, 2, 2 menos 10, menos 8. Todavía estoy perdiendo, como loco. Si vendo dos artículos, ¿cómo me va a quedar la ganancia? Bueno, fácil, donde dice X pongo un 2. 2 por 2, 4. 4 menos 10, menos 6. Todavía estoy perdiendo como loco. Bueno, sigo, hay que esperar, hay que hacer marketing, propaganda, hay que tener mucha paciencia, en algún momento se va a vender más. Bueno, ¿qué pasa si vendo 3? Bueno, 2 por 3, 6, 6 menos 10, menos 4. Todavía estoy perdiendo. Ya estoy perdiendo la paciencia. Bueno, si vendo 4, 4 por 2, 8, 8 menos 10, menos 2, también estoy perdiendo. Pero ¿qué pasa si vendo 5 unidades? Si vendo 5 unidades, al meter acá donde dice X un 5, queda 2 por 5, 10, 10 menos 10, 0. Ah, ahí no gané ni perdí. 0 ganancia significa no gané ni perdí. Ahí trabajé al costo. O sea, esos $10 como capital de inversión inicial que me sirvió para comprar materiales y maquinarias, ¿vale? Al vender 5 artículos, recupero la inversión inicial, recupero el capital inicial invertido. O sea que amorticé la pérdida. Amorticé ese capital inicial, o sea, esa pérdida que sería una capital inicial de $10.
Amorticé la deuda de $10. Amorticé ese capital inicial de inversión. Amortizar significa disminuir esa pérdida. Y la disminuí a cero, digamos, a cero ganancias, significa no gané ni perdí. O sea, lo que quiero decir en términos prácticos es que al vender 5 artículos, yo recupero la inversión inicial. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si hago 2 por 5, 10. 10 era el capital inicial que yo puse inicialmente, ¿no? Valga la redundancia, para poder fabricar este artículo. O sea, recupero la inversión inicial. Entonces, hasta ahí trabajé al costo, digamos. Porque recuperé lo que invertí inicialmente, los $10 que yo invertí como para poder procesar todo esto. ¿Y qué pasa si vendo 6? Bueno, ahí empiezo a ver la luz, ahí empiezo a ver el horizonte. Si vendo 6, y bueno, donde dice X pongo un 6, quedo 2 por 6, 12, 12 menos 10, 2. Ahí ya tengo ganancia, ya no es 0. Tengo una ganancia, una clara ganancia de 2 pesos. Ahí gané 2 pesos. Ahí gané 2 pesos. Ahí ya superé el costo de inversión, ya dejé de trabajar el costo, ya estoy viendo la luz, como se dice en economía, porque mi negocio está redituando, y bueno, la cuestión es seguir apostando a él. Se supone que, bueno, en algún momento venderé 7, 8, 10, si vendo 10, bueno, va a quedar 2 por 10, 20, 20 menos 10, 20 menos 10, 10, me va a quedar una ganancia de 10. O sea, cuanto más artículos venda, más ganancia tengo. Lógicamente, resumiendo un poco en palabras lo que estamos diciendo, yo tengo que superar la barrera de 5 artículos para poder obtener una clara ganancia. Porque con 5 artículos que venda recupero la inversión inicial de $10. Pues 2 por 5, 10, 10 menos 10 es 0. O sea, esos 2 por 5, 10 es la inversión inicial que yo tenía al principio de mi negocio. Recuperé esa inversión inicial. Si supero la barrera de 5 artículos, o sea, lo que quiero decir, si vendo más de 5 artículos, ya dejo de trabajar el costo y superando esa cantidad, ya empiezo a ver la luz, ya empiezo a ver beneficios, ya empiezo a ver ganancia, ¿no? Y ganancia positiva, ganancia real. Entonces, hay que esperar vender más de 5 artículos para tener una ganancia eficaz. Bueno, la gente no conoce todo este formulero, la función lineal y qué sé yo, pero entiende lo que estoy diciendo, que el ingreso tiene que superar el costo, porque si el ingreso es igual al costo, estoy trabajando al costo, estoy recuperando la inversión inicial, pero si el ingreso en algún momento supera el costo total, entonces voy a tener una ganancia positiva y va a ser beneficioso todo el proyecto. Y así sucesivamente. Bueno, la idea es, como digo yo, toda una campaña publicitaria y seguir compitiendo en el mercado. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la positividad y la negatividad? Sí que tiene que ver. O sea, uno dice, bueno, el título dice conjunto de positividad y negatividad. ¿Qué es eso? Empezaste con un ejemplo de la vida real, lo entendí, qué sé yo, pero ¿qué es esto de la conjunto de positividad y negatividad? Ahora vamos a entender. Lo que vamos a hacer para entender qué es esto de conjunto de positividad y negatividad y qué tiene que ver con este ejemplo de la vida real, es graficar esta función hermosa que nos quedó, que es la función ganancia, que es 2x menos 10. Y para graficar esto, vamos a utilizar el Mathway, que es una plataforma gráfica y que hace cálculos también numéricos, algebraicos, que lo encontramos en cualquier... lo encontramos en Google, en la web, así que es online, gratis, así no hay ningún problema. Lo vamos a poner en pantalla, así que vamos a compartir pantalla, pero con el Pathway. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien.
Ahí tenemos el mathway.com, googlean y lo encuentran, de uso gratuito. Hay otras plataformas interesantes para poder hacer cálculos, álgebra, aritmética y gráficos. Pueden usar el que quieran. Yo utilizo este porque me parece muy, muy fácil de usar y cualquier persona lo puede entender. Hay que ponerse un poco ducho, manejarlo un poco, empezar a practicar, pero es muy simple porque acá abajo tenemos todo un tablero, números, letras, paréntesis, corchetes, raíces, cosas para poner potencia, para poner fracciones, o sea, vamos a agarrar el puntero láser, así voy indicando, o sea, tenemos acá los números, las letras, que son variables de una función, paréntesis, corchetes, raíces enésimas, acá por ejemplo podemos poner potencias, acá podemos poner hacer cocientes o fracciones, después funciones que vamos a ver, logaritmo natural, logaritmo decimal, o logaritmo en cualquier base, bueno, no importa todavía eso, pero las operaciones comunes de suma, multiplicar y dividir también las podemos hacer, o sea, inclusive podemos sacar porcentaje, o sea, es muy práctico, es una calculadora gráfica y simple de usar. Acá dice, por ejemplo, que al costado dice álgebra. Obviamente no vamos a hacer cuestiones de álgebra ahora, vamos a plotear. Eduardo, Sí, ¿me esperás un minutito? sí, sí, Ya cómo no. vuelvo. Dale, un segundo. Dale. Bueno, lo que vamos a hacer es poner en pausa el video. O si no, no. Vamos a esperar. Ahí volví. Vale, bárbaro. No lo corté el video porque era sólido cortado. Bueno, volviendo al tema. Otra vez con el puntero láser. Bueno, acá dice álgebra, pero no vamos a usar álgebra. Vamos a tocar acá. Tocamos ahí. Y nos va a aparecer todo un cartel acá donde son las diferentes funcionalidades que tiene la plataforma, hacer matemática básica, preálgebra, álgebra, trigonometría, precálculo, cálculo, estadística, matemática finita, álgebra lineal, química, bla, bla, bla. Lo que vamos a usar es lo último, dibujar una gráfica, que es lo que nos interesa, plotear. Así que tocamos ahí y se pone acá dibujar en una gráfica. Es simple, es tocar botones. Directamente dibujar una gráfica, plotear un gráfico, y en este caso lo que queremos hacer es graficar esa función ganancia que nos había quedado, que era 2x menos 10. Bueno, simple. Simple. Si uno quisiese graficar la función 2x menos 10, hay que poner acá al costado donde dice ingrese un problema, hay que poner 2x menos 10. Listo. Si ponemos 2, a ver si nos permite acá, 2x, así 2x. Fíjense que cuando trazo 2x, el gráfico plotea ya una gráfica que es una función lineal 2 por x, que pasa por el origen de coordenadas 0, 0. Pero nosotros no queremos la función lineal 2 por x, sino 2 por x menos 10. Entonces hay que restarle 10. Cuando hacemos 2x menos 10, nos quedó esto. Nos quedó esto en pantalla. Vemos acá una línea roja que atraviesa de alguna manera la pantalla, pero está como fuera de escala. Entonces,
Cuando está fuera de escala, lo que hay que hacer, si vamos acá al costado, porque quiero indicar cómo se maneja esto, acá abajo, donde dice más y menos, indicado por el puntero láser, es el cambio de escala. A más escalas o menos escalas. Si apretamos más, va a ser peor, se agranda el gráfico y se va a ir de escala. Si sigo apretando, se me va a ir de escala y ya no veo nada. Pero si aprieto menos, lo vamos a ver a menos escala, más chico, más reducido el gráfico, y ahí tiene otro color el gráfico. Ahí ya estamos viendo el menos 10 acá, que sería la ordenada al origen de esta función lineal ganancia, que es 2x menos 10, que está acá. Y vemos bien el trazo. Ahora, ¿podemos disminuir de acá la escala? Sí. Podemos ir disminuyendo también, pero ya casi como que no se ve, entonces no tiene gracia. Vamos a dejarlo así o así de esta forma. Y ahí sí se ve bien, con cambio de escala, adecuada, claro, la función lineal cuya gráfica en rojo no es otra cosa que la función 2 por x menos 10. Donde menos 10 no es otra cosa, esto que estoy indicando con puntero láser, la ordenada al origen. Acordémonos que la ordenada al origen era el valor de y, el valor ordenado, donde la recta corta al eje de las íes. Matemáticamente, si uno reemplaza el x por 0, me queda 2 por 0, 0, 0 menos 10, menos 10. O sea, es el valor de ordenada correspondiente a x igual a 0. Si x vale 0, reemplazo esta x por 0, me queda 2 por 0, 0, 0 menos 10, menos 10. Significa que para x igual a 0 voy a obtener este punto que indica el puntero láser, que es el punto 0 menos 10. Ese menos 10 es la ordenada al origen. La palabra lo dice, el valor de ordenada cuando x vale 0. Eso significa ordenada al origen. Bueno, la pendiente no se ve, la pendiente, que sería en este caso 2, tiene que ver con la inclinación de esta recta respecto al eje x. Habíamos dicho, creo que en la primera o segunda clase, que a medida que aumentamos el valor de la pendiente, la recta va a estar más inclinada respecto del eje X. Y si el valor de la pendiente es menor que 2, bueno, va a estar menos inclinada respecto del eje X. Eso creo que lo habíamos visto ya en la primera clase, seguramente. Pero bueno, a modo de repaso, sí se puede ver, porque, por ejemplo, en vez de que sea 2x menos 10, supongamos que es 3x menos 10. Bueno, 3 por x menos 10. Ahí está. Fijémonos. Cambiando la escala, ahí está. Si hubiese sido 3x menos 10, a modo de repaso, ¿no? Ya que podemos graficar y divertirnos un poco con la plataforma gráfica. Si hubiese sido la función lineal 3x menos 10, yo había dicho en la primera o la segunda clase de que cuanto más grande es la pendiente, más grande y positiva es la pendiente, más inclinada está la recta respecto al eje X. La recta azul que está acá no es otra cosa que la función lineal 3x menos 10, cuya pendiente es 3. Y la gráfica roja no es otra cosa que la función 2x menos 10, cuya pendiente es 2. Bueno, se supone que la de abajo tiene más pendiente que la de arriba, porque la 3 es mayor que 2. Entonces se supone que esta gráfica azul está más inclinada respecto al eje X que esta gráfica roja. O sea, cuanto más pendiente, más inclinada está. Lo digo porque, bueno, es a modo de ejemplo. ¿Y qué pasaría si la pendiente hubiese sido negativa? Bueno, si la pendiente es negativa, no va a ser así la gráfica. Vamos a borrar esta. Si la pendiente hubiese sido negativa, en vez de 2x menos 10, hubiese sido la función lineal menos 2x menos 10, bueno, menos 2x menos 10 es esto que estamos viendo acá. Esta gráfica en verde, vamos a ver la escala, ahí está. Esta gráfica en verde es la función lineal menos 2x menos 10. Bueno, cuando la pendiente es negativa, la recta vira hacia el otro lado. Está inclinada hacia el otro lado. En cambio, cuando la pendiente positiva está inclinada hacia la derecha, ¿no?
como vemos acá en el gráfico rojo. O sea, la pendiente positiva, la recta está inclinada hacia la derecha, que es la gráfica roja, y si la pendiente es negativa, para el caso de la función lineal menos 2x menos 10, la gráfica va a ser la gráfica verde, que está inclinada hacia la izquierda. Bueno, una forma de decir. Pero también retrotrayéndonos a, creo que la clase 6, donde vimos el tema 5 o 6, que vimos el tema de crecimiento y decrecimiento de la función lineal, habíamos dicho de que cuando la pendiente es positiva, la función crece, y cuando la pendiente es negativa, la función decrece. Lógicamente, si yo tengo la función 2x menos 10, la pendiente es positiva, por lo tanto la recta está inclinada en esta forma, como se ve en la recta roja, hacia la derecha. Se supone que esta función, cuando uno la ve así, lo que está observando es que la función está creciendo. Si la función crece, se supone que, vamos a ponerlo con otro color, la función crece, significa que estamos observando que a medida que aumentan los valores de x, en este sentido, los valores de y que va arrojando la función son cada vez superiores. Esa era la definición de crecimiento. Si aumentan los valores de x, aumentan los valores de y. Y acá estamos viéndolo. Vemos en este sentido de la flecha, aumentan los valores de x. Bueno, se supone que la recta va a evolucionar hacia arriba, aumentando los valores de y. En cambio, bueno, si la pendiente era negativa, en el caso de la función lineal menos 2x menos 10, lo que estamos observando es que la función, que es la verde, está decreciendo. O sea que a medida que aumentan los valores, sí, aumentan, porque en este sentido aumentan los valores de x, los valores de y van disminuyendo. Y si van disminuyendo, la función lineal decrece. Bueno, esto es simplemente recordar un poco lo de crecimiento y decrecimiento y que está ligado a la positividad o negatividad de la pendiente. Si la pendiente es positiva, la función crece. Si la pendiente es negativa, la función decrece. Eso a modo de repaso. Me salí de tema, pero como estamos graficando, viene bien el repaso. Así yo igualmente invito a ver los videos anteriores, pues si tengo que andar repasando todo lo que vimos antes, no tiene mucho sentido y nunca vamos a avanzar con los temas. Pero bueno, listo, eso fue a modo de repaso. Listo, ahora voy a deshacer los dibujos. No viene al caso de guardar esto porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, la idea es repasar los videos anteriores sobre el tema. Vamos a deshacer. Y vamos a borrar esta, que la había tomado como ejemplo. Ahí está. Y vamos a volver a la función ganancia 2x menos 10, que es esta. Esta es su gráfica. Bueno, está hecho una buena escala. Y vamos a terminar de dar el tema de conjunto de positividad y negatividad, porque el título de la clase de hoy, y que fue de la clase pasada, fue conjunto de positividad y negatividad, y uno se pregunta, ¿qué es eso? Bueno, ahora que tenemos la función lineal ganancia 2x menos 10, vamos a analizar qué es eso del conjunto de positividad y negatividad. Bueno, ¿qué vemos acá? Tenemos la función lineal, esta es la función lineal, vamos a sacarlo de abajo, así se ve mejor. Vamos a menos escala, más, un poquito más. Ahí sí se ve mejor. Saqué digamos, el panel de abajo. Esta es la función ganancia. 2x menos 10, es su gráfico. En un momento dijimos que teníamos que superar la cantidad de 5 artículos, o sea, de vender más de 5 artículos para tener una ganancia, ¿no? Un beneficio del proyecto. Y se supone que el 5 lo estamos observando acá.
poner color negro. Vamos a poner rojo. Quita. Un puntito más. Acá el 5, fijémonos, este es el 0, este es el 10. La mitad entre 0 y 10 es el 5. O sea que la recta corta justamente acá. A ver si podemos hacerlo mejor. Ahí está. Ese puntito rojo que yo estoy trazando no es otra cosa que 5. La mitad de 10. Justamente, si vemos la recta corta en la mitad. Eso a escala sería 5. O sea que acá hay un 5. Esto es 5. Ese puntito ahí es 5. Cuando vendo 5 unidades, recupero la inversión inicial, que fue de $10. Si obviamente la función ganancia es 2x menos 10, donde dice x pongo un 5, 5 por 2 es 10, 10 menos 10 es 0. Significa que no gané ni perdí. Luego 2 por 5, 10, me estoy dando cuenta que recuperé la inversión inicial de $10. O sea que cuando vendo 5 artículos, recupero la inversión inicial. ¿Está? Cuando vendo 5 artículos, recupero la inversión inicial. Vamos a poner eso. Cuando vendo 5 artículos, recupero la inversión inicial. ¿Cuándo? Vamos a hacer una escala mayor. Cuando vendo artículos, recupero la inversión inicial. Es decir, no gané ni perdí. Bien. Bueno, perfecto. Superando la cantidad de 5, voy a empezar a ver la luz. Voy a empezar a ver una ganancia positiva, un beneficio. Se supone que si vendo 6 artículos, 6 por 12, 12 menos 10 es 2. Gané 2 pesos, $2. Bueno, se supone que a partir de 5 voy a tener ganancia. O sea que si yo llegase a vender 6 unidades, al meter acá donde dice X6 me queda 2 por 6, 12, 12 menos 10 es 2, voy a obtener lógicamente una ganancia de 2. O sea, también si vendo, pongámosle eso, 6 artículos, bueno, voy a hacer 2 por 6, 12, 12 menos 10, 2. Si hago, bueno, ya lo dijo, con 7. Con 7 artículos va a ser 2 por 7, 14, 14 menos 10 es 4. Bueno, con 8, 8 por 16, 16 menos 10 es 6. Bueno. O sea, por ejemplo, si vendo 8 artículos, vamos a hacerlo en color rojo, el 8 casi está pegado al 10 a escala, más o menos. Digamos, de acá del 5 al 10 hay 5 unidades. Tendría que dividir en 5 unidades este tramo de 5 a 10 para ver cuánto vale una unidad, pero aproximadamente sería, pongámosle que el 8 esté por acá, qué sé yo. No puedo trabajar con tanta precisión. Pongamos que el 8 está ahí, qué sé yo, ahí. Vamos a hacerlo mejor. Es un puntito nada más. Bueno, ahí, pongámosle que es eso. El 8 casi está pegado al 10.
No es tan preciso, claro. Pero eso es 8. Vamos a ver que es 8, la escala. Eso es un 8. Eso sería un 8. Lo vamos a hacer en 2. No puedo. Lo voy a deshacer y lo voy a poner en 12. ¿Sí? La escala también. Ahí está. Trato de ser lo más prolijo posible. Pongámosle que eso es 8. Bueno, si meto 8 acá donde dice X, porque vendí 8 artículos, 2 por 8 es 16, 16 menos 10 es 6. Voy a obtener una ganancia de $6. Bueno, obvio que cuando yo quiera graficar la ganancia acá sobre el eje Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo de siempre. Tengo que hacer lo de siempre. Agarrar, trazar una recta así, vertical al eje X, que corte la recta roja, y después una recta horizontal que parte de acá, de este punto, apuntando perpendicularmente al eje de ordenadas. Bueno, ahí está. Este valor que queda de haber prolongado la recta roja última sobre el eje Y, corta precisamente en 6. Porque ya lo dije, si yo reemplazo acá la X por 8, 8 por 2 es 16, 16 menos 10 es 6. Por lo tanto, acá vamos a tener un 6, que va a ser $6 de ganancia. O sea que acá graficamos 6. Ahí está. Entonces, para cuando uno vende 8 unidades, obtiene una ganancia de 6. Casi pegado al 10, bueno, pasa que no está tan bien hecho a escala. Pero bueno. Sería así. La cuestión que este punto que vamos a remarcar indica el punto de coordenadas 8, 6, donde 8 es la cantidad de artículos vendidos y 6 es la ganancia obtenida por haber vendido esos 8 artículos. Ahí está, lo hacemos con el mejor lujo de detalles. Bueno, entonces puedo decir que cuando vendo 8 artículos obtengo una ganancia de $6. Vamos a ponerlo eso también. Entonces acá, indicando este punto de coordenadas, cuando vendo 8 artículos, cuando vendo artículos, la ganancia asciende a $6. Bueno, simple. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, acá hay una barrera, la barrera de 5, hay que decir la verdad, supero 5 artículos, o sea, vendo más de 5 artículos, empiezo a obtener ganancia positiva, beneficio, empiezo a ver la luz. Pero antes de los 5 artículos, todavía no empiezo a ver la luz, veo una luz al fondo del camino, que sé que en algún momento lo voy a alcanzar, pero todavía estoy oscura. O sea, lo que quiero decir es que todavía no obtengo una ganancia real, una ganancia positiva, no obtengo un beneficio. ¿Y por qué no obtengo un beneficio? Lógico. Lo dije antes, si vendo un artículo me queda 2 por 1, 2, 2 menos 10 menos 8.
Si vendo 2 artículos, 2 por 2 es 4, 4 menos 10 es menos 6. O sea, se supone que si yo estoy acá, por ejemplo, vendo 2 artículos y lo vamos a graficar también, supongamos que estoy acá, que es 2, pongámosle que sea 2, esto. 2 es casi, bueno, la mitad entre 0 y 5 es 2,5. 2,5 más o menos. Bueno, esto sería 2,5, como estoy indicando un poquito más acá, pongámosle que sea 2. Bueno, casi pegado. Ahí. Bueno, este puntito lindo que estoy trazando no es otra cosa que 2. Bueno, bien. Vamos a poner un 2. Ponemos un 2. No, un 22, un 2. Esto es qué pasa cuando vendo 2 unidades. Bueno, cuando vendo 2 unidades no me va a gustar para nada, porque voy a tener ganancia negativa, o sea, pérdida. Estoy trabajando a pérdida todavía. Lamentablemente, siempre todos los negocios siempre empiezan a trabajar así, a pérdida, ¿no? Hasta que recuperan su inversión. Y superan la inversión que es el capital inicial bueno, al principio pusieron. O sea que cuando reemplazo acá x por 2, 2 por 2, 4, 4 menos 10 es menos 6, significa que voy a tener ganancia negativa, pérdida. O sea que cuando x vale 2, x vale 2, tengo una ganancia negativa equivalente a menos 6. O sea que si yo proyecto bien esto, a ver, 2,5, va a ser así, bueno, pongámosle que es menos 6 por acá. 2 por 2, 4, sí. Vamos a hacerlo mejor el gráfico. Vamos a poner el puntito rojo más acá. 2,5, bueno, 12. Pongámosle que está por acá. Pongámoslo, estoy haciendo lo mejor, con mejor lujo de detalle, ¿no? Trabajando en la mejor escala posible, porque tendría que tener una regla graduada. Esto va a ser 2, entonces. Cuando vendo 2 artículos, ahora sí, lo vamos a ver mejor, puedo obtener una ganancia negativa, una pérdida de menos 6, o sea, de 6 dólares. Voy a tener una pérdida de 6 dólares. Bueno, para suerte. Por el momento va a ser así. Todo negocio empieza con pérdidas iniciales. Son las pérdidas de la inversión inicial, ¿no? Bueno, para 2, aproximadamente, esto va a caer por acá. Si así, esto sería menos 6. Se pierde más tiempo graficando que otra cosa. Está bueno hacer esto como para ponerse canchero como graficar. Bueno, entonces este puntito que queda acá, puntito chiquitito, ahí está, lo hice, salió bien. Ese puntito que está ahí es el punto de coordenadas 2 menos 6. Para cuando vendo 2 unidades, tengo una pérdida de 6 dólares. Todavía estoy trabajando a pérdida. Ok, vamos a agregar eso. Vamos a ver este lado. Entonces, cuando
cuando vendo unidades, todavía estoy trabajando a pérdida. Pérdida. Es decir, tengo una pérdida de $6. Simple. O sea, para hacer todo esto no hace falta aplicar ninguna fórmula, simplemente con este ejemplo irrisorio de la vida real, incorporo la noción formal, matemática de la función lineal, en todo caso, del tema de lo que vamos a mencionar ahora, que es conjunto de positividad y negatividad. Bueno, bien. Entonces 5 es digamos, 5 es, podríamos decir, el parámetro. En todo caso, vendiendo más de 5 sé que voy a obtener una ganancia positiva, un beneficio y alegría en mi proyecto. Menos de 5 todavía no empiezo a ver la luz. No. Estoy todavía en el fondo de la caverna. Pero pasado los 5, pasado esa barrera, ya empiezo a obtener una ganancia. Bueno, a eso se refiere el conjunto de positividad y negatividad. ¿Cuándo obtengo pérdida y cuándo tengo ganancia? ¿Cuándo tengo pérdida y cuándo tengo ganancia? O sea, la pregunta sería, ¿cuándo tengo pérdida? Cuando estoy vendiendo artículos entre 0 y 5 unidades. O sea, si vendo una cantidad de artículos entre 0 y 5, voy a obtener pérdida. O sea, ganancia negativa. A eso se lo llama conjunto de negatividad. El conjunto que va de 0 a 5, el conjunto que va de 0 a 5 se lo llama conjunto de negatividad de la ganancia. ¿Por qué? Porque vendiendo una cantidad entre 0 y 5 unidades, voy a obtener pérdida. En cambio, entre 5 y 10 unidades, entre 5 y 10 unidades, voy a ver ganancia positiva, beneficio. Y a ese conjunto se le llama conjunto de positividad. O sea, conjunto de negatividad es aquel intervalo o conjunto de valores de X, donde X son la cantidad de unidades que vendo. El conjunto de negatividad son aquellos valores de X donde tengo pérdida. En este caso va a ser el conjunto que va de 0 a 5. Ese es un conjunto de negatividad. Y el conjunto de positividad son todos aquellos valores de X donde empiezo a obtener ganancia o beneficio. En este caso van a ser valores de X que subyacen entre 5 y 10 unidades. O sea, este conjunto 5-10 no es otra cosa que el conjunto de positividad de la ganancia. Punto, es eso, nada más. Y así se define el conjunto de positividad y negatividad de una función lineal. Que en este caso se tomó como ejemplo básico y elemental de la vida real, de la vida cotidiana, es el ejemplo de una función beneficio o ganancia por producir X artículo de lo que sea. Entonces, vuelvo a insistir, lo vamos a poner acá escrito acá arriba. Conjunto de negatividad. Todos los valores de X
testículos. Claro. ¿Qué hacen? Que la función lineal ganancia sea negativa. Es decir, pérdida. Aquí el conjunto de negatividad es el conjunto, el intervalo, hablando de términos técnicos, el intervalo 0,5. Aquí el conjunto de negatividad es el conjunto cero, 5. El intervalo 0,5 es un intervalo abierto, 0,5. Donde no se incluye al 0, por eso se le pone paréntesis, y donde no se incluye al 5, por eso también se le pone paréntesis. ¿Por qué? Porque en 0, bueno, podría ponerle corchete. Vamos a escribirlo de nuevo. Acá vamos a poner corchete. 0,5. Y acá sí paréntesis. Ahora sí retomo el tema. Al 0 le pongo corchete porque, bueno, en 0, cuando no vendo nada, estoy a pérdida. Cuando x vale 0, la ganancia es menos 10. Claro, menos 10 es pérdida. Menos 10 significa 10, que es la inversión inicial. Y acá lo vemos en el gráfico, menos 10. En cambio, en 5 no tengo que poner corchete. ¿Por qué en 5 no pongo corchete? Porque el 5 no se puede incluir. En 5 no se puede incluir, porque si yo pongo un corchete donde dice 5, al reemplazar acá en la función ganancia x por 5 me queda 5 por 10, 10 menos 10 es 0. Pero el 0 no es ni ganancia ni pérdida. Y por lo tanto, no es ganancia ni pérdida. El 0 no tiene signo, porque no es ni positivo ni negativo, y por lo tanto no puede pertenecer ni al conjunto de positividad ni al conjunto de negatividad. Por eso no puede incluir al 5. Al 0 lo puedo incluir, porque cuando reemplazo x por 0 me queda una ganancia negativa, menos 10. Pero al 5 no lo puedo incluir, lo tengo que poner entre paréntesis, porque cuando reemplazo x por 5 en la fórmula me queda 2 por 5, 10, 10 menos 10 es 0, y el 0 no es negativo. El 0 no es negativo, el 0 no es ni negativo ni positivo. Por lo tanto, no lo puedo incluir dentro de mi conjunto de negatividad de ganancia. No lo puedo incluir en el conjunto de negatividad de ganancia, que es la pérdida. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bien, esto es el conjunto de negatividad. Vamos a subrayarlo y a recuadrarlo. Vamos a recuadrarlo. Bien. Conjunto de negatividad. Bueno. Y digamos, en contraposición está el conjunto de positividad. Todo lo contrario. Son aquellos valores de x donde la ganancia va a ser positiva. Que en todo caso, si uno mira el gráfico, va a ser el conjunto que va de 5 a 10. De 5 a 10, vamos a ver que la ganancia es positiva. Vamos a poner el conjunto de positividad. En este caso de la ganancia, claro. Son todos los
valores X, vuelvo a repetir todo lo mismo, el número de artículos vendidos, que hacen que la ganancia sea positiva. Es decir, ganancia efectiva. Ganancia real. Aquí el conjunto de positividad es el intervalo 5, paréntesis, coma 10. Y vuelta a repetir lo mismo. A ver si me agarra el corchete. Ay, no me agarra el corchete. Ah, pues estoy apretando. Ah, sí. No, no agarra el corchete. Vamos a hacer un corchete nosotros. Agarra el teclado. Bueno. Conexión estable de internet. Que no se me corte internet, por favor. Estamos dando una clase. Sí, capaz de que se corte. Por favor, no. El color de negrito. Ahí está. Estamos haciendo el corchete. No me lo deja hacer con el teclado. El Zoom tiene estas cosas. ¿Qué va a hacer? Ahí está, ahí se ve. Se ve si lo puedo hacer. No, ahí se ve, 5,10. Vamos a centrar un poco de esto. A hacer que se fue el coso. Ahora lo pongo a ver. Ah, porque sí. Ah, vamos a centrar la imagen y... Ahí está. Vamos a recuadrar todo. Bueno. Ahí está. Vamos a poner el corchetito este que habíamos puesto. De nuevo. El negrito. Y con un poquito más. A ver si más grueso. Ah, vamos a preparar. Ahora sí. Ahí está. Lo hice lo mejor posible, claro. Bueno, el intervalo 5,10, donde 5 va en paréntesis porque 5 no puede ser. Sabemos que si reemplazo de x acá por 5, 5 por 10, 10 menos 10 es 0. El 0 no tiene signo ni positivo ni negativo, así que no puede pertenecer al conjunto de positividad, porque no tiene signo. En cambio, 10 sí. ¿Por qué? Porque si reemplazo acá por 10, la x, queda 2 por 10 es 20, 20 menos 10 es 10, me da una ganancia positiva. Entonces lo puedo poner entre corchetes. Bueno, ok. Entonces, moraleja de todo esto, vamos a subrayar primero el punto de positividad. Moraleja final. Ya sabemos lo que es el conjunto de positividad y negatividad, pero gráficamente se distingue muy bien. El conjunto de negatividad van a ser los valores de x
El conjunto de negatividad van a ser los valores de x, que en este caso van de 0 a 5, donde la gráfica está por debajo del eje de las x. Y si la gráfica está por debajo de las x, se supone que la gráfica misma va a arrojar valores negativos sobre las ordenadas. Y si arroja valores negativos sobre las ordenadas, significa que la ganancia es negativa. Por eso es un conjunto de negatividad. En cambio, de 5 a 10, vamos a observar que la gráfica está por encima del eje de las x. Y obvio, si está por encima del eje de las x, va a arrojar sobre el eje de las ordenadas valores positivos, o sea que la ganancia va a ser positiva. Por eso se lo llama conjunto de positividad. Y ahí termina todo el tema. Sí, conjunto de negatividad, y esto va a servir para cualquier gráfica o cualquier función. Cuando nosotros observemos que la gráfica de la función está por debajo del eje de las x, cuando observemos que parte del gráfico está por debajo del eje de las x, bueno, es porque estamos detectando el conjunto de negatividad, porque la función está dando valores negativos si está por debajo de las x. Y cuando nosotros veamos que el gráfico está por encima del eje de las x, es porque estamos observando valores positivos que está dando sobre el eje de ordenadas la función, y por lo tanto es un conjunto de positividad. Entonces, el conjunto de negatividad son aquellos valores de x, no de y, de x, para que la gráfica, conjunto de negatividad son todos aquellos valores de x donde observamos que la gráfica está por debajo del eje x, donde va a arrojar valores negativos la función. Y el conjunto de positividad son todos aquellos valores de x, donde la gráfica la vemos por arriba del eje de las x, o sea que la función me va a tirar valores sobre el eje de las ordenadas positivos. Esa es la diferencia entre conjunto de negatividad y conjunto de positividad. Y que hemos introducido este tema dando un simple ejemplo de la vida real, que es fabricar un artículo para poder venderlo. Un ejemplo de la vida económica, muy simple que cualquier persona entiende. Así que ahí está la definición, conjunto de negatividad y positividad. Conjunto de negatividad son todos aquellos valores de x donde la función me va a dar valores negativos, o sea, donde vamos a ver la gráfica por debajo de las x, y el conjunto de positividad son todos aquellos valores de x donde vamos a observar la función por arriba del eje de las x, o sea que la función me va a dar sobre el eje de ordenadas valores positivos. Así que bueno, eso es todo. Eso es todo, así que ya la clase que viene, lógicamente, vamos a empezar con otro tema, que va a ser el tema de puntos de intersección entre dos funciones lineales, y que este mismo ejemplo que hemos dado nos va a servir como puntapié inicial para dar ese tema. Si voy a tomar este mismo ejemplo y vamos a hablar de lo que significan los puntos de intersección entre dos funciones lineales. Punto de intersección es cuando dos rectas se cruzan en el camino y se tocan en un punto. A ese punto donde las dos rectas se cruzan gráficamente se lo llama punto de intersección, o punto común de intersección, o sea, o punto común entre los dos, donde los dos gráficos conjugan. Al tocarse en ese punto se llama punto de intersección. Y me va a venir como anillo al dedo este último ejemplo que vimos de la vida económica para poder introducir ese tema. Y siempre vamos a introducir los temas, en lo posible, dando un ejemplo de la vida cotidiana, sobre todo de la vida económica, que son ejemplos muy claros y sencillos que cualquier persona puede entender. Así que sí voy a guardar este gráfico, no me voy a olvidar, ya está guardado, queda archivado. Y bueno, la idea es repasar todo esto, y casi que viene vamos a ver punto de intersección de dos rectas, pero el tema es ir repasando todas las clases y para que no vayan quedando dudas, porque lógicamente en algún momento nosotros vamos a empezar a hacer ejercicios, y al hacer ejercicios, lógicamente, estar repasando cada uno de los temas, creo que es perder el tiempo. Si uno ya repasó bien todas las clases,
teóricamente con estos simples ejemplos. Ya cuando veamos los problemas de aplicación económicas que aparecen no solamente en cualquier guía, sino en cualquier parcial, en cualquier examen, se va a entender muy claramente. Así que bueno, me despido, nos vemos en funciones lineales 9. Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, que tengan un feliz día. Espero que la hayan pasado muy lindo. Y ahora repasar y a prepararse para la próxima clase. Así que me despido, que la pasen bien. Nos vemos en funciones lineales 9. Y bueno, seguiremos dando todas las clases que sean necesarias sobre la función lineal para que se entienda concisamente cada cosa que vamos dando y que después todo esto que estamos viendo, de tanto de crecimiento, de conjunto de positividad, negatividad, todo esto se va a repetir para todas las funciones que mencioné, para función cuadrática, polinómica, exponencial, logarítmica, todas, hay infinitas funciones. El concepto de crecimiento, positividad, negatividad, se repite constantemente en todas las funciones y a futuro en análisis matemático cuando veamos lo que se llama un estudio completo de funciones. Así que bueno, me voy, los dejo, no los hago más perder el tiempo, así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.